Vamos entonces a iniciar la segunda parte. Vamos a tener dos grupos muy importantes, el dúo del Lanari y el trío del Garrahan. Bueno, ahora entonces vamos a presentar a nuestros disertantes de hoy. El nombre de esta parte de la reunión son trombocitopenias hereditarias con predisposición a neoplasias hematológicas en la primera parte, que va a estar a cargo de Ana Glemboski, que es bioquímica, de la Universidad Nacional del Litoral, una cosa muy importante porque compartimos el mismo origen. Está doctorada en la Facultad de Medicina de la UBA, es investigadora adjunta del CONICET. Y dentro del dúo del Lanari va a estar después la médica hematóloga Paula Heller, que es doctora en la Facultad de Medicina de la UBA y también es investigadora principal del CONICET, y ambas trabajan en el Servicio de Hematología e Investigación del IDIN CONICET acá en Buenos Aires. Las presento ahora. Sí. Bueno, entonces vamos con el trío pediátrico. La segunda parte es trombocitopenias hereditarias en la infancia y la importancia del diagnóstico diferencial con trombocitopenia inmune. Va a hablar la doctora Ciucati, que es médica pediatra, hematóloga del área de hemostasis y trombosis del Hospital Garrahan. La doctora Carolina Pepe, es doctora en bioquímica especialista y responsable del laboratorio de biología molecular también del Hospital Garrahan. Y el doctor Frontos, también bioquímico del Hospital Garrahan del área de hemostasia. Bueno, los invitamos a subir. Y Juan Pablo también es miembro de los niños cantores del Garrahan, ¿no es cierto? Bueno, entonces invitamos a subir a Ana y nosotros nos vamos abajo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Fabiana, y muchas gracias por la invitación a estar hoy con ustedes al grupo de laboratorio y bueno, y a todos los que están hoy. Para comenzar, las trombocitopenias hereditarias son desórdenes poco frecuentes que se caracterizan por la disminución de la producción de plaquetas y pueden estar acompañados o no de alteración de la función plaquetaria. Son entidades muy heterogéneas, ya sea en cuanto a la herencia, al tipo de sangrado, al fenotipo, al tamaño plaquetario y entre otras a las manifestaciones asociadas. Son causados por mutaciones en genes claves que participan en distintos procesos, en distintas etapas de la producción plaquetaria y también en la función plaquetaria. Y dado que hay múltiples moléculas involucradas, como se puede ver en este gráfico, se conocen hasta hoy alrededor de 50 desórdenes diferentes. Y dada esta variabilidad, el diagnóstico de estas entidades es realmente un desafío. Desde el punto de vista clínico, se pueden presentar como trombocitopenias aisladas, algunas cursan con sangrado importante, como el síndrome de Bernard-Soulier en su variante clásica, y otros presentan manifestaciones que pueden ser más graves que la trombocitopenia en sí, como por ejemplo manifestaciones hematológicas, características en el síndrome de plaquetas grises, la mielofibrosis, o la evolución leucémica en el desorden plaquetario familiar, o la anquilina 26 o trombocitopenia relacionada a TB6, y anemia que se da en trombocitopenias asociadas a GATA1. También se manifiestan algunas entidades con clínica extrahematológica, como la hipoacusia o la nefropatía, y en menor proporción cataratas preseniles, típicas del desorden MIH9, o eczemas e inmunodeficiencias característicos de Wiskott-Aldrich. Más infrecuentes son las asociaciones de trombocitopenia y malformaciones congénitas. El diagnóstico temprano de estas entidades permite instaurar un tratamiento personalizado y de esta manera evitar tratamientos ineficaces, ya que muchas veces estos pacientes son diagnosticados en forma errónea como PTI y reciben corticoides y hasta son esplenectomizados.
establecer el genotipo o fenotipo de estas entidades va a permitir inferir en el pronóstico de los pacientes y además detectar en forma temprana el riesgo de complicaciones clínicas, asegurará un adecuado seguimiento de los pacientes. Estudiar a los familiares permitirá brindar un asesoramiento genético temprano y reconocer nuevos genes causales de trombocitopenias hereditarias va a favorecer el conocimiento de estas patologías, además de brindar una profundización en el conocimiento de la fisiología plaquetaria. Es por eso entonces que el diagnóstico preciso de estas entidades es fundamental para individualizar el manejo clínico de estos pacientes. En este cuadro les muestro, las distintas entidades descriptas que están clasificadas en base al tamaño plaquetario para facilitar el reconocimiento. Se describen trombocitopenias con macroplaquetas, trombocitopenias con plaquetas pequeñas o microplaquetas y trombocitopenias con plaquetas de tamaño normal, a las cuales me voy a referir en esta presentación, especialmente a las que tienen evolución leucémica. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de estas patologías en la población en general, de las trombocitopenias hereditarias? En nuestra experiencia estudiamos 57 familias con trombocitopenias hereditarias y de las cuales 32 realizamos el diagnóstico genético en colaboración con Italia y para el estudio de las 25 familias restantes implementamos a finales del año 2020 el NGS, la secuenciación masiva de genes, en nuestro laboratorio. En este gráfico pueden ver la distribución de todas las trombocitopenias hereditarias de nuestra población y poniendo especial interés a las trombocitopenias con evolución a neoplasias mieloides, tenemos un 6% de desorden plaquetario familiar, un 8% de anquilina 26 y predisposición leucémica en un paciente, aunque la evaluación de la mutación fue negativa para los 3 genes. No tenemos ningún caso de TB6 y en comparación con la casuística global estamos en porcentajes similares. Se describen en Europa un 1 a un 2,5% de TB6 y en general estas entidades corresponden al 15% de las trombocitopenias hereditarias en total. Entonces, estas entidades cobran interés ya que conjugan no solo la trombocitopenia, sino la predisposición leucémica. Comparten las 3 entidades el tipo de herencia, son autosómicas dominantes, presentan una trombocitopenia leve a moderada, el tamaño plaquetario generalmente es normal y en la médula ósea se observan megacarocitos displásicos. Pasando ahora al desorden plaquetario familiar, este se caracteriza por trombocitopenia leve a moderada, aunque algunos pacientes presentan recuentos plaquetarios que están en el límite inferior normal. Tiene una disfunción plaquetaria muy marcada y esto explica el sangrado que es desproporcionado al número de plaquetas que manejan esos pacientes. Y en un 50% evolucionan a leucemia entre la 3ª y 4ª década de edad. Este desorden es causado por mutación germinal del factor de transcripción RUNX1. Este factor actúa en conjunto con su cofactor, el CBF-beta, para unirse al ADN y favorecer la transcripción de genes diana. Y es fundamental en la hematopoiesis y en la megacarocitopoiesis. En esta tabla podemos ver las variantes germinales descritas en este desorden. Se describen hasta el momento 269 familias en el mundo y en el gráfico de abajo vemos la distribución de las distintas variantes germinales que se dan con mayor frecuencia en el dominio RAM, que ese dominio corresponde al dominio de unión al ADN. Y no debemos olvidar que también son comunes, bastante comunes en este desorden, las de lesiones grandes, pero que no se detectan por secuenciación de Sanger ni por NGS. Pasando a la patogenia de la trombocitopenia, tanto nosotros como otros grupos
describimos un defecto en la diferenciación de los megacarocitos, en la endomitosis y en la maduración, y también alteraciones de la trombopoiesis. Como se puede ver en el gráfico de la derecha, vemos imágenes de megacarocitos obtenidos en cultivo, donde se ven megacarocitos pequeños y algunos inmaduros. Y también megacarocitos formadores de proplaquetas anómalos y que presentan proplaquetas rudimentarias. En la imagen de abajo les muestro imágenes de una médula ósea de un paciente, donde se ven megacarocitos maduros y polobulados y pequeños, y algunos inmaduros. En condiciones fisiológicas, demostramos que RUNX1 modula la expresión de diferentes genes que participan en estas etapas, y en los pacientes encontramos desregulados diferentes genes asociados a la miosina 9, a la miosina 10, al receptor MPL y a la cadena regulatoria de la miosina. Entonces podemos decir que RUNX1 estaría regulando todas las etapas de la producción plaquetaria. Respecto a la función plaquetaria, se describe en la mayoría de los pacientes una disfunción muy marcada, que está dada por un defecto de agregación plaquetaria frente a la mayoría de los agonistas, excepto a la con ristocetina. Se describe niveles de glicoproteínas de membrana normales, mientras que la activación de la glicoproteína 2B3A se encuentra alterada, y como un hallazgo constante en casi todos los pacientes, una disminución de los gránulos densos, y además heterogeneidad en los gránulos alfa. Cuando evaluamos las señales de outside-in por primera vez, nos interesó conocer qué pasaba a nivel de la reorganización del citoesqueleto, y para ello adherimos plaquetas de los pacientes sobre fibrinógeno y encontramos una disminución del spreading plaquetario que se muestra en el gráfico con una disminución de las lamellipodias. En color gris se notan las barras del paciente. Entonces, dadas todas las múltiples anormalidades en la disfunción plaquetaria de estos pacientes, vimos que había alteraciones tanto a nivel de la estructura plaquetaria como de la activación. Y esto estaría dado por una desregulación de blancos transcripcionales que participan en la función plaquetaria. Con la idea de buscar nuevos blancos transcripcionales que expliquen aún más la disfunción de la plaquetaria, utilizando a raíz de expresión en colaboración con el grupo de Francia, evaluamos, utilizando dos modelos deficientes en RUNX1, tanto megacarocitos de pacientes con la mutación como megacarocitos en los cuales silenciamos el RUNX1, encontramos desregulado el gen que codifica para la glicoproteína 1A, que es el receptor de colágeno, y un gen que codifica para el TLT1, que es una molécula que interviene en la agregación plaquetaria. Por razones de tiempo, solo me voy a referir a la glicoproteína 1A. Cuando evaluamos los niveles de expresión en las plaquetas de los pacientes, encontramos una disminución muy marcada, disminución que también encontramos a nivel de proteico, ya sea cuando medimos por Western blot o bien por citometría de flujo, y dada esta disminución, nos interesó conocer qué pasaba con la función de este receptor. Para ello, adherimos plaquetas de pacientes y controles sobre colágeno, y en condiciones estáticas y bajo flujo, vimos que había una disminución de la adhesión plaquetaria. Y esto explicaría en parte el sangrado que presentan estos pacientes. Entonces, en este desorden, pasando ahora al análisis genómico, es común el hallazgo de variantes de significado incierto. Estas variantes son variantes que carecen de evidencia para ser consideradas patogénicas o benignas. En ese sentido, dada la importancia del seguimiento de estos pacientes, dado a su alto riesgo de evolución leucémica, el grupo español, liderado por el doctor Rivera, propone el análisis transcriptómico como una manera de definir la patogenicidad de las variantes. En base a esto, propone el estudio de 15 genes diferentes
que son blancos transcripcionales de RUNX1, entre los cuales incluye el TLT1 y la glicoproteína 1A, estudiadas en nuestro servicio. Para esto, el Colegio Americano de Genómica y Patología Médica, el ACMG, todavía no avala esta herramienta como una posibilidad para hacer un upgrade de variantes. Pero desde la práctica vemos que hay una gran desregulación de estos genes y que apoyaría aún más al fenotipo de estos pacientes y a la sospecha de desorden plaquetario familiar. Ahora pasando a la anquilina 26, vemos entonces trombocitopenia leve a moderada. En cuanto a la agregación plaquetaria, no está tan afectada como en el desorden plaquetario familiar, sino que se describen algunos pacientes con defectos de araquidónico y epinefrina. Las glicoproteínas membranas son normales y la expresión de la glicoproteína 1A es variable, aunque en los pacientes que se encuentra disminuido no es tan marcado como el desorden plaquetario familiar. La mayoría de los pacientes presentan una disminución de gránulos alfa y se describe leucocitosis y eritrocitosis en algunos pacientes. En cuanto a las variantes de este desorden, se localizan en el 5' UTR de la anquilina 26, en una región muy estrecha de 22 nucleótidos, y en esa región se localizan sitios de unión para RUNX1 y para FLI1, que se muestran en el gráfico en color amarillo y verde. Entonces, normalmente, esta unión de estos factores reprime la expresión de anquilina 26 y favorece una normal megacarocitopoiesis. En presencia de mutaciones en el 5' UTR, se desregula esta unión y por lo tanto se sobreexpresa anquilina 26 y estaría interfiriendo en la normal producción plaquetaria. De esta manera, en estos pacientes se ve una disminución de los megacarocitos que forman proplaquetas y además de formar menos proplaquetas, las proplaquetas son menos complejas, como se pueden ver en la imagen, y esto se explicaría en base a que la sobreexpresión de anquilina 26 llevaría a una activación de las vías río-abajo del receptor CMPL, llevando a una hiperactivación de las MAP quinasas, y esta sería el responsable de la alteración de la producción plaquetaria y de la menor cantidad de plaquetas circulantes. En cuanto a la trombocitopenia relacionada a anquilina 26, a ETB6, ETB6 es un factor de transcripción que actúa en un complejo de represión transcripcional y se localiza en el cromosoma 12. Las variantes son las que se encuentran en esta tabla y se localizan con mayor frecuencia en el dominio ETS. Es fundamental en la hematopoiesis y además se expresa en las stem cell hematopoyéticas. Respecto a las características y al fenotipo de laboratorio, la trombocitopenia es leve a moderada, se demuestran mediante microscopía electrónica plaquetas más redondas y algunos gránulos alfa alargados, y se describe en algunos pacientes macrocitosis. Dado que no tiene una alteración consistente de la agregación plaquetaria, se describe en estos pacientes una alteración del spreading, luego de adherir plaquetas sobre fibrinógeno. Y esta alteración del spreading está acompañada de un retraso en la retracción del coágulo. Y cuando entonces se sugirió que tendrían una alteración de la señalización del outside in de la integrina alfa-2b beta-3, y se demostró que esta alteración se debía a la desregulación de los blancos transcripcionales de TB6 relacionados al citoesqueleto, entre los que se encuentran genes asociados a las ROS-GTPasas, a las miosinas y a filamina, tubulina y a ciertas integrinas. En cuanto a la producción plaquetaria, se describió un defecto de la maduración de los megacarocitos, como se puede ver
en la foto desde la médula ósea, acompañados de una disminución de la ploidía, como se puede ver en el gráfico, y una disminución de los megacarocitos formadores de proplaquetas en los pacientes. Y además, las proplaquetas eran menos complejas. Cuando se trató de explicar cuál era la causa de esta alteración, si bien se encuentra aún en estudio, se propone que el complejo de TB6 frente a las mutaciones cambiaría su localización y se ubicaría a nivel citoplasmático, generando la activación de la transcripción de ciertos genes que desregulan genes relacionados a la producción plaquetaria. En cuanto al abordaje diagnóstico de estos desórdenes, se mantienen dentro de las mismas estrategias que el abordaje diagnóstico para las trombocitopenias hereditarias en general, y acompañados, siguiendo la evaluación clínica de los pacientes, se realiza evaluación del fenotipo plaquetario, que incluye el recuento y la determinación del tamaño de plaquetas, la observación minuciosa de los frotis, de sangre periférica, la evaluación de la función plaquetaria mediante agregación con distintos agonistas, citometría de flujo para evaluar receptores, gránulos densos y activación plaquetaria, y cuando está la posibilidad, realizar estudios especiales, como por ejemplo inmunofluorescencia para trombospondina, para evaluar gránulos alfa. En base a todo lo que les mostré hasta ahora, entonces, teniendo en cuenta la disminución de la expresión de la glicoproteína 1A, que estaría disminuida en el desorden plaquetario familiar y en la trombocitopenia relacionada en quirina 26, acompañado de una disminución de gránulos alfa, nos haría pensar en estos dos desórdenes. Pero si a esto le sumamos una disminución muy marcada de agregación plaquetaria, acompañado de disminución de gránulos densos, la balanza se inclina hacia la sospecha de desorden plaquetario familiar, y si contamos con la posibilidad de medir la expresión de MIH10, que constituye un marcador cuya persistencia confirma el desorden plaquetario familiar, estaríamos frente a un diagnóstico presuntivo de este desorden. Pero no tenemos que olvidar que no todas las trombocitopenias hereditarias con volumen plaquetario normal corresponden a trombocitopenias que van a evolucionar a leucemia. Y bueno, en cuanto al análisis genómico, esto revolucionó la llegada del NGS, revolucionó el campo diagnóstico de las trombocitopenias hereditarias, y dependiendo de la disponibilidad de cada lugar, se pueden utilizar paneles dirigidos que contienen un número acotado de genes, o bien secuenciación exómica que secuencia toda la parte codificante del genoma, y si a esto le sumamos un panel virtual, optimizamos aún más la búsqueda, y por otro lado se puede realizar secuenciación de genoma completo, pero esto se relega un poco más para investigación. Cualquiera sea la plataforma a utilizar, cuando tenemos los datos crudos, realizamos un análisis bioinformático que tiene distintos pasos, entre los cuales se incluyen controles de calidad, alineamiento al genoma de referencia, hasta obtener un archivo que se denomina BCF, que contiene todas las variantes, ya sean patogénicas o no, que vamos a analizar. Con ese archivo lo que realizamos es un filtrado de las variantes utilizando un panel virtual, y una vez que uno sospecha una variante, se realiza la interpretación de las mismas en base a bases de datos de frecuencia poblacional, bases de datos clínicas y predictores de patogenicidad. Además, se suma información acerca del fenotipo del paciente y de la historia familiar, como del tipo de herencia. Y esto nos permite, toda esta evidencia compilada y la información integrada, nos permite clasificar a la variante de acuerdo a las reglas establecidas por el ACMG como patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benignas o benignas. Y en el caso de estar frente a variantes BUS,
lo que es necesario realizar es una funcionalización de las variantes para determinar su patogenicidad. Para ir terminando, consideraciones especiales en cuanto al diagnóstico. Debemos tener en cuenta que cuando uno secuencia con WES o secuenciación exómica, no se cubren regiones de donde se localizan las variantes de 5'-AUTR de la anquilina 26. Por lo tanto, en esos casos hay que realizar secuenciación de Sanger o bien paneles dirigidos que contengan esas regiones. Y en cuanto al RUNX1, recordar que un 20% de variantes en este desorden están causadas por lesiones grandes y que las técnicas habituales de NGS y de Sanger no las detectan, para lo cual hay que emplear otras metodologías como MLPA o CGH-Array o SNP-Array. Y bueno, la principal complicación de estos desórdenes es la leucemia y es la más grave, y a eso se referirá Paula, así como también al tratamiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pasamos entonces a la segunda parte. Y como vimos antes, entonces si bien las alteraciones plaquetarias y el sangrado constituyen un problema para estos pacientes, sobre todo en algunos casos, tal vez el riesgo más preocupante es la transformación leucémica. Tal es así que estas tres entidades, el RUNX, el ETB6 y la anquirina, se incluyen actualmente en la clasificación conocida del Consenso Internacional para Neoplasias Mieloides. Dentro del grupo de neoplasias hematológicas con predisposición germinal se encuentran estas, recuadradas ahí en rojo, que comprenden las neoplasias hematológicas con predisposición germinal asociadas a un desorden plaquetario. Y dentro de las tres, aquí la más importante es el RUNX1 en cuanto a la frecuencia, no porque sea el más frecuente de las tres entidades, pero sí porque es el que se asocia a mayor riesgo leucémico. Entonces estos problemas pueden verse desde dos puntos de vista diferentes o una moneda con dos caras. Por un lado, como veníamos viendo hasta ahora, las trombocitopenias hereditarias con riesgo leucémico. Vimos que el 10 al 15% de todas las trombocitopenias hereditarias son con predisposición leucémica. Si lo miramos desde el otro punto de vista, como neoplasias con predisposición germinal asociadas a un desorden plaquetario, también en este caso corresponden a un 10% de todas los que antes llamábamos leucemias familiares. O sea que cuando uno se enfrenta a un paciente con trombocitopenia presumiblemente familiar, debe preguntar por el antecedente leucémico. Y al contrario, cuando uno evalúa a un paciente con una presunta leucemia familiar, es importante interrogar acerca de las alteraciones plaquetarias. Entonces, identificar en forma precisa estas entidades tiene importancia no solo para el seguimiento del paciente en forma individualizada, sino también si uno quiere seleccionar donantes para un posible trasplante de médula ósea, recordar siempre el estudio genético del donante. Ha habido varios casos de reportes de trasplantes inadvertidos con donantes familiares que tienen la mutación y el desarrollo subsiguiente de leucemia en el receptor. Incluso hay casos en que se desarrolló simultáneamente en el donante y en el receptor. Entonces, comenzando por el RUNX1, estos tres genes tienen un riesgo leucémico diferente y un espectro de leucemias también distinta. Entonces, el riesgo es mayor en el RUNX, casi la mitad de los pacientes evolucionan a leucemia, aunque esto puede ser un poco variable en las distintas familias, y en general pueden ocurrir a cualquier edad, incluso en niños, pero el pico es en adultos jóvenes, tercera a cuarta década de la vida. Y como vemos, la mayoría son mielodisplasias o leucemias mieloblásticas, pero un porcentaje no despreciable, 10%, evolucionan a neoplasias linfoides. Y en este caso la más frecuente es la linfoblástica T. En el otro lado del espectro está la anquirina, que es la que menor riesgo leucémico tiene, 8%, y en general esto ocurre a una edad más avanzada.
Como vemos en el gráfico de tortas, también aquí las más frecuentes son las neoplasias mieloides con mielodisplasias y leucemias mieloblásticas. También hay cierta representación de otras neoplasias mieloides como la LMC o la mielomonocítica crónica y mucho menos frecuentemente neoplasias linfoides. Y por último, en el ETB6, la frecuencia es intermedia. Alrededor de 1/3 de los pacientes evolucionan a leucemia. Y acá hay dos espectros. Por un lado, la leucemia linfoblástica, fundamentalmente B en pediatría, y por otro, las mielodisplasias en la edad adulta. Entonces, ¿cómo saber qué paciente va a ser leucemia y cuál no? La realidad es que no hay una respuesta. Lo que sí sabemos es que ni el tipo ni la localización de la mutación en estos 3 genes predice el riesgo leucémico. Antes se pensaba que en el RUNX sí esto era cierto, que las mutaciones que ejercían un efecto dominante negativo, es decir, que interferían con la función del RUNX normal remanente, tenían mayor riesgo leucémico que aquellas que actuaban simplemente por haploinsuficiencia, por ejemplo, la delesión de todo un alelo. Pero datos más nuevos no confirmaron esta presunción. Entonces, yendo a los mecanismos de la leucemogénesis, el RUNX es muy conocido por su rol en la leucemia, está involucrado en translocaciones y mutaciones somáticas en leucemias esporádicas, pero lo que nos ocupa hoy son las mutaciones germinales en el desorden plaquetario familiar. Y en este caso, lo que induce el RUNX germinal es un estado preleucémico. Y la leucemogénesis se da por la adquisición de otras mutaciones que cooperan con la mutación germinal del RUNX en el proceso de transformación. Y esto se induce por múltiples mecanismos, de los cuales uno de los más importantes es que el RUNX mutado en forma germinal induce inestabilidad genómica que favorece la adquisición de otras mutaciones. Lo vemos mejor en este gráfico, donde la mutación germinal del RUNX se representa a la izquierda con el círculo negro, y a medida que progresa la enfermedad, se adquieren otras mutaciones somáticas en genes habitualmente relacionados a mielodisplasias y a leucemias. Con los círculos en blanco y en amarillo se van acumulando las mutaciones en un fenómeno de múltiples hits. Entonces, estas mutaciones somáticas se pueden detectar precozmente si uno hace paneles diagnósticos somáticos, NGS para genes mieloides, y la detección de mutaciones somáticas en ausencia de una neoplasia hematológica evidente es lo que hoy conocemos como CHIP o hematopoiesis clonal de significado incierto. Esto puede verse en individuos sanos, sobre todo de edad avanzada, 70, 80 años. Pero en el caso del RUNX, como vemos por la curva superior en azul, esto ocurre mucho más frecuentemente y más tempranamente. Entonces vemos que globalmente, en fase preleucémica, es decir, antes del desarrollo de una leucemia manifiesta, alrededor de 1/3 de los pacientes con RUNX germinal tienen detección de CHIP, o sea, de alguna mutación somática. Esto es poco frecuente en los jóvenes y va aumentando a medida que progresa la edad. De modo que el 80% de los pacientes de 60 años tienen por lo menos alguna mutación asociada al RUNX. ¿Cuáles son estas otras alteraciones que se dan? Tanto en la fase leucémica como a veces en la preleucémica. Entonces son mutaciones en otros genes que tienen que ver con leucemias esporádicas, con un espectro algo diferente de las leucemias esporádicas, con mayor frecuencia de algunos genes y menor frecuencia de otros. Pero lo que es particular para la mutación germinal del RUNX son las alteraciones adquiridas en el otro alelo del RUNX que no está involucrado en la mutación germinal. Entonces esto se ve solamente en las muestras leucémicas, lo que sugiere que es un evento altamente relacionado con leucemización. Y esto puede ocurrir por varios mecanismos, ya sea hay otra mutación adquirida en el otro alelo diferente a la germinal, puede haber una trisomía del cromosoma 21 donde se localiza el RUNX, entonces aumenta la carga, o puede haber pérdida de heterocigosidad, como se ve a la derecha, es decir, la mutación de ser heterocigota, como ocurre en el RUNX germinal, se torna homocigota. Y estos son 2 ejemplos de pacientes vistos en nuestro servicio con 2 mutaciones diferentes del RUNX. Vemos en rojo, en el primer caso, había adquirido 4 mutaciones adicionales y en el segundo 5 mutaciones, demostrando que en fase leucémica los pacientes suelen haber adquirido varias mutaciones sucesivas. Y en el primer caso, además, se constató una pérdida de heterocigosidad con una amplificación del RUNX mutado. Entonces, ¿podemos usar esta información para mejorar el seguimiento del paciente? ¿Predice el CHIP o la detección de mutaciones somáticas la evolución leucémica?
¿En cuánto tiempo? ¿Sería útil para guiarnos en el manejo de los pacientes, por ejemplo, planteando la posibilidad de un trasplante profiláctico? La realidad es que estas preguntas no tienen aún una respuesta, pero sí hay varias iniciativas en distintas partes del mundo, entre ellas la iniciativa de la doctora Raslova en Francia, con quien colaboramos, y esta es una de las primeras familias que vimos en el servicio, donde vemos que 2 de los pacientes fallecieron luego de la evolución a neoplasias hematológicas. Tuvimos la oportunidad de mandar muestras de los 4 pacientes restantes, en 3 de ellos no se encontraron mutaciones, pero en el que está marcado con la flecha roja sí. Este era un paciente que conocimos en su adolescencia durante el screening familiar. En ese momento tenía un recuento en el límite inferior normal de plaquetas, 150.000, escasísimo sangrado, pero marcadas alteraciones en la agregación plaquetaria, parecía casi un Glassman, marcando que a veces el recuento de plaquetas puede estar en el límite inferior y aún así el paciente puede tener una mutación del RUNX. Lo vimos varios años más tarde, cuando las plaquetas ya estaban alrededor de 90 a 100.000, aquí, y luego constatamos una disminución lenta pero progresiva del recuento de plaquetas. Al momento de hacer el panel, que fue en el 2018, se detectó una mutación en el SRSF2, que es un gen de mal pronóstico, en mielodisplasias y en mielofibrosis. A raíz de eso se hizo una biopsia de médula ósea que mostró algunos rasgos displásicos, y hay que tener en cuenta acá que la displasia megacariocítica la tienen de base los pacientes, tanto estos como los de la mutación de la anquirina o del ETB6. O sea que es a veces difícil hacer el diagnóstico de mielodisplasia en estos casos, porque además de la displasia megacariocítica hay que constatar displasia en serie eritroide o mieloide. Además tenía una alteración citogenética que era la trisomía 21. Entonces todos estos datos, junto con el hecho que el paciente había visto fallecer por neoplasias hematológicas a 2 familiares, su tía y su abuela, entonces en forma conjunta con el paciente se decidió hacer el trasplante, que se hizo con su hermano, que era histoidéntico y además no tenía la mutación germinal del RUNX. Esto se pospuso un poco por la pandemia, pero finalmente se trasplantó y hoy está libre de enfermedad a 2 años del trasplante. Y tuvimos la posibilidad de estudiar una muestra previa de varios años antes del primer panel, y aquí ya se encontraba la mutación adicional. O sea que cuánto tiempo pasa entre que uno detecta la mutación somática y ocurre la leucemización es algo que no está claro, pero vemos que pueden pasar varios años. Entonces determinar que uno va a trasplantar al paciente en forma profiláctica es controvertido. Bueno, pasando a la anquirina, entonces el riesgo acá 8%. Esta es la primera familia con mutación de anquirina que vimos en el laboratorio. Vemos este árbol genealógico donde 13 individuos están comprometidos, tienen trombocitopenia y solo 1 evolucionó a leucemia a los 70 años. Si comparamos este árbol genealógico con el previo del RUNX, vemos una diferencia neta, ¿no? En el previo, de los 6 pacientes, 3 hicieron leucemia y en este caso de 13 solo 1. Y esto es lo habitual en la anquirina, donde uno ve pocos individuos afectados con leucemia. De hecho, el paciente que está marcado con las flechas es el que vimos primero y no vino a consultar ni por la trombocitopenia ni por la leucemia. En realidad vino por poliglobulia y eritrocitosis para hacerse un estudio de JAK2. Ahí surgieron estos antecedentes y se encaró el estudio hacia anquirina. Pero recordar que estos pacientes pueden tener eritrocitosis y que eso, junto con la trombocitopenia familiar, puede llegar a orientar o hacer pensar el diagnóstico, además de, en este caso, el antecedente de leucemia. En las otras 3 familias que evaluamos también hubo solo un caso de neoplasia hematológica por familia, las neoplasias fueron variadas y en todas la sospecha diagnóstica se elaboró en base al antecedente de neoplasia. Y en una había además un antecedente de leucocitosis en alguno de los miembros afectados. O sea que la eritrocitosis y la leucocitosis nos pueden orientar hacia esta entidad. En cuanto a los mecanismos, ya habló algo Ani, pero la sobreexpresión de la anquirina por efecto de la mutación, lo que hace, como vemos acá en verde, es interactuar con el receptor de citoquinas hematopoyéticas e inducir una hipersensibilidad a las mismas. Entonces, con respecto a la serie mieloide, la hipersensibilidad al factor de crecimiento granulocítico genera una proliferación de este linaje y eso induce un terreno fértil para la adquisición de nuevas mutaciones somáticas en camino a la leucemogénesis. Y también nos explica la patogenia de la leucocitosis y la eritrocitosis,
que se ve en un porcentaje de pacientes. Finalmente, en el ETB6, este también es un gen muy conocido en leucemias, está involucrado en la translocación 1221, que es la causa más común de LLA pediátrica, y también puede haber mutaciones somáticas en leucemias esporádicas. Aquí el riesgo entonces es intermedio, alrededor de 1/3 de los pacientes, y con 2 espectros. Por un lado, la leucemia linfoblástica en pediatría, generalmente B. Estos niños suelen tener una edad un poco mayor que la LLA habitual, 6 a 8 años, comparado con 3, 4 años, y en la otra punta del espectro, la mielodisplasia que se ve en adultos. Incluso puede haber pacientes que tienen leucemia linfoblástica de chicos y luego en la edad adulta hacen mielodisplasia. En este caso, la leucemogénesis se da dado que el ETB6 es habitualmente un represor transcripcional y por efecto de la mutación, este efecto inhibitorio sobre la expresión génica se pierde, se sobreexpresan genes relacionados a inflamación, fundamentalmente de respuesta a interferón, y esto predispone a la leucemogénesis. Hay una amplia relación entre inflamación y neoplasia en múltiples escenarios y también aquí en el ETB6. Un aspecto que me parece importante, dado que sabemos que tanto el RUNX como el ETB6, además de estar mutado en forma germinal, puede haber mutaciones somáticas en leucemias esporádicas, y como cada vez hacemos más paneles NGS para el diagnóstico de las leucemias, cuando uno detecta una mutación en uno de estos genes, se plantea si la variante es somática o es germinal, sobre todo si tiene una frecuencia alélica cercana al 50%, que es lo que habitualmente se ve en las variantes germinales. Entonces, si vemos los datos, vemos que de todas las leucemias mieloblásticas que tienen mutación del RUNX, el 3 al 8% de los casos, estas mutaciones son germinales. Y en la otra punta del espectro, en el ETB6, si consideramos todas las leucemias linfoblásticas B en pediatría, casi el 1% se debe a una mutación germinal del ETB6. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? A veces es difícil. Como dije, la frecuencia alélica cercana al 50% puede sugerir un origen germinal, pero es un dato no específico porque también lo podemos tener en una mutación adquirida. Siempre recordar preguntar la historia personal o familiar de trombocitopenia o de alteraciones plaquetarias en estos pacientes y, por supuesto, de neoplasias hematológicas. Pero muchas veces hay que recurrir al estudio germinal para determinarlo, para confirmar si es uno u otro origen, lo que a veces no siempre es factible, dada la poca disponibilidad a veces de tejido germinal. Volvemos a las plaquetas. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? La realidad es que muchos no necesitan sangrado, tratamiento para sangrados activos, muchos no sangran demasiado, pero sí requieren profilaxis ante procedimientos invasivos o desafíos hemostáticos. Y aquí en realidad las herramientas que tenemos no difieren mucho de otros desórdenes plaquetarios, fundamentalmente antifibrinolíticos o transfusiones de plaquetas. ¿Y qué pasa con los agonistas del receptor de trombopoyetina? Hay varios casos descriptos de tratamiento con Romiplastim o con el Trombopac. Y por otro lado hay un ensayo clínico publicado con el Trombopac donde se incluyen varias trombocitopeñas hereditarias, entre las que se incluye la anquirina 26, y lo que se ve que los pacientes con trombocitopeñas hereditarias en general responden al tratamiento con el Trombopac. Pero vemos que las curvas superiores de mayor respuesta, mayor aumento del recuento plaquetario, corresponden a la MDH9 y al Bernard-Soulier monoalélico, mientras que la anquirina 26 junto con el Wiscott responden pero menos. Y en general requieren dosis mayores del Trombopac, por ejemplo 75 miligramos en lugar de 50 miligramos. ¿Qué pasa con el RUNX y el ETB6? No tenemos datos, no sabemos si son o no eficaces estos agentes. Y hace varios años nosotros demostramos que en el caso del RUNX hay una disminución del receptor CMPL en las plaquetas y en los megacariocitos. O sea que si esto puede limitar la respuesta a estos agentes, es algo que no se ha evaluado. Por otra parte, independientemente de la eficacia, el potencial riesgo de que estos agentes promuevan aún más la leucemogénesis no se puede descartar, ¿no? Las células hematopoyéticas, las células madre y los blastos leucémicos tienen receptores para TPO, o sea que este es un riesgo teórico que hay que considerar. Entonces,
tratar de evitar el uso de estos pacientes de estos agentes porque su seguridad no está demostrada, y si uno decide utilizarlos, lo ideal es que los tratamientos sean lo más cortos posibles, por ejemplo, en preparación para una cirugía, sobre todo en los casos de anquirina, que el riesgo es más bajo. No los usaríamos inicialmente en el caso del RUNX o probablemente tampoco en el ETB6. En cuanto al seguimiento, la verdad que no hay guías basadas en la evidencia, hay solo recomendaciones de expertos. Entonces, en etapas preleucémica, lo que está recomendado es hacer una biopsia basal con estudio citogenético, sobre todo para el caso del RUNX, y un seguimiento clínico de laboratorio cada 3 a 6 meses. Por otro lado, la utilidad de los paneles NGS somáticos que describí antes en la fase preleucémica para monitorear la evolución de los pacientes probablemente sean útiles en el caso del RUNX, aunque no están validados clínicamente y todavía no sabemos bien qué hacer con esa información. Hay muy pocos datos, estudios muy pequeños acerca de si hay o no detección de mutaciones somáticas precozmente en la anquirina y en el ETB6. Todavía no podemos afirmar o negar que esto ocurra. Y por otro lado, en la etapa leucémica, sobre todo para el caso del RUNX, uno consideraría el trasplante porque estas son mutaciones, ya sea que sean esporádicas o germinales, de mal pronóstico. Siempre recordar el estudio de los donantes familiares. Y para el caso de la leucemia linfoblástica en el ETB6 germinal, la evolución en general es indistinguible de las leucemias linfoblásticas esporádicas, de modo que el tratamiento, a mi entender, no cambiaría, pero bueno, los pediatras tienen la última palabra en esto, por supuesto. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿cuáles son las perspectivas para el futuro? En realidad, como en toda enfermedad genética grave, la expectativa es la terapia génica. Entonces, sobre todo, en este caso, se aplicaría para el RUNX. Y hay que corregir el defecto genético, no solo suplir el RUNX que falta. Y esto es bastante más dificultoso. Entonces aún estamos lejos de la clínica, pero hay varias iniciativas en curso y entre ellas les comento la iniciativa de una becaria nuestra, Cecilia Marín, que está haciendo su postdoc en Francia. Las células de nuestros pacientes han viajado también a Francia y ella ha logrado, a partir de células de sangre periférica con mutación del RUNX, inducir la generación de células madre pluripotentes, que son células que están inmortalizadas y que pueden diferenciarse hacia los distintos tejidos, incluido el hematopoyético, pueden producir plaquetas. Y con estas células ella ha corregido la mutación germinal del RUNX mediante edición génica por CRISPR, y ahora contamos con clones del paciente, que es justamente el que después se trasplantó, con el RUNX corregido. Y bueno, si bien esto está muy lejos de volver al paciente, por ahora una iniciativa de laboratorio, son pequeños pasos que se van dando en pos a la terapia génica futura. Y en cuanto a proyectos en curso más, a más corto plazo, como cosas pendientes en estos desórdenes, está la elaboración de reglas o criterios para la adecuada clasificación de las variantes, determinar con exactitud si son patogénicas o benignas. No solo es suficiente con las reglas que existen para todas las enfermedades genéticas del ASMG, sino que ahora se están adaptando a cada gen y a cada enfermedad. Y por último, elaborar guías que estén basadas en evidencia y no solo recomendaciones de expertos, y esto es difícil porque son enfermedades raras. Entonces, comunicar la experiencia de cada grupo en bases de datos internacionales que reúnan la información de los distintos pacientes es algo deseable. Entonces, bueno, para terminar, les quería agradecer a todos por la atención y aprovechar, con Ani queríamos aprovechar este momento para recordar a Felisa, que nos dejó hace poquito. Felisa creó nuestro grupo, creó nuestro laboratorio, nuestro servicio y compartió con nosotros su entusiasmo por las plaquetas. Así que gracias, Felisa.